Este segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Comisión Pérez Molina. Comisión Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca del hecho de que en el Congreso de la República se ha instalado ya una comisión pesquisidora para investigar la denuncia penal interpuesta en contra del presidente de la Nación por parte del diputado Amílcar Pop. Esta comisión pesquisidora tiene a 3 integrantes de la bancada Libertad Democrática Renovada, líder, a un diputado independiente y a un miembro de la bancada Compromiso, Renovación y Orden Creo. Comisión Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso de la licenciada Reni Marian Bake, que lo hace a través de su cuenta @Reni Marian, y también del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar_Ortiz GT, para que usted interactúe con nosotros. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_. Para comenzar esta noche con Comisión Pérez Molina, estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Se integra comisión pesquisidora en el Congreso de la República por sorteo, luego de la convocatoria plenaria que se dio ayer de manera extraordinaria. Plaguicida Malatión ha afectado a miles de peces, esto en el río La Pasión, en Sayacchepetén, y puede afectar también a los humanos. En España, el rey le quita el título de duquesa a su hermana. Esto por un caso de corrupción que involucra al esposo de la infanta. La delegación nacional se sigue conformando, esto para participar en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comisión Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Ya le contaba que ayer la Junta Directiva del Congreso de la República, en su calidad de comisión permanente, ha convocado a una sesión plenaria para hoy a las 2:30 de la tarde. Ha habido quórum para poder conocer la agenda del día y también ha habido quórum suficiente para integrar la comisión pesquisidora. Escuchamos cuáles fueron los detalles de esta plenaria extraordinaria que se dio allá en el Palacio Legislativo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La inmunidad del presidente de la República está en manos del partido de Manuel Valdizón. 3 miembros de la comisión pesquisidora, incluyendo su presidente, son del líder. Los demás, uno del Patriota y otro de Creo. Se integra con los representantes siguientes: 1. Baudilio Eliojet Hichos López, presidente. 2. Hugo Fernando García Gudiel, secretario. 3. Mario Santiago Linares García, vocal. 4. Juan Armando Chunchan Chabac, vocal. 5. Hugo Francisco Morán Tobar, vocal. 147 parlamentarios estuvieron presentes para la integración de la comisión pesquisidora. La tómbola daba vueltas, mientras que los diputados de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez y Manuel Villacorta, de Visión con Valores, sacaban una a una las pelotitas que tenían un número que correspondía a un diputado. Fue así como se conoció que el líder era la mayoría. Esta comisión tendrá el trabajo de conocer el antejuicio contra el mandatario Otto Pérez Molina y recomendar al Pleno del Congreso si se le debe retirar la inmunidad o no, para que se pueda ser investigado por los casos de defraudación aduanera La Línea y de Ixpisa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Comisión Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche y por supuesto que le doy la bienvenida.
las buenas noches y la palabra para comenzar con nuestra temática de hoy al ausente por 3 semanas, licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, Reni, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar de vuelta en este espacio. Bueno, comenzando con el perfil de la conformación de la comisión, yo creo que es quizás el detalle más interesante en estos momentos, ¿no? Claramente una nómina en la que pesa mucho líder, creo yo, obviamente, con un viejo conocido como Odilio Hichos, un diputado de Chiquimula, uno de la vieja guardia, diríamos por alguna forma, ¿no? Un caudillo electoral allá en Chiquimula. Así es. Que ha tenido una serie de reparos a lo largo de su gestión como diputado y como miembro de diferentes asociaciones y grupos partidarios. Que ha pasado por todos los partidos, ha pasado por PAN, ha pasado por Líder, ha pasado por UCN. Bueno, ¿quién es el presidente, no? Ahora, es interesante, de alguna forma, yo creo, analizar estratégicamente cómo se pone en estos momentos toda la cosa para el presidente, porque quizás la primera impresión que cualquiera se haya llevado desde que se decretó el antejuicio en contra de Otto Pérez Molina es, bueno, ahora el presidente está en una situación muy compleja, pues tiene encima de él el tema del antejuicio. Sin embargo, yo creo que el análisis correcto acá tiene que ser que tampoco para el líder es una situación muy cómoda tener que destapar esta olla por la siguiente razón. La presión cívica no es exclusivamente un tema que ataña a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, sino más bien es un descontento generalizado contra el sistema. En segundo lugar, hemos visto que las protestas espontáneamente, ¿no?, y voluntariamente se han también enfocado contra todos aquellos actores, digamos, tradicionales que han participado directa o indirectamente dentro del proceso político, ¿no? Dicho de otro modo, Manuel Valdizón, líder, por ejemplo, han sido también, no exclusivamente, parte, digamos, de los reproches de la ciudadanía. Entonces uno se pone a pensar, bueno, si líder tiene en sus manos ahora mismo la posibilidad, digamos, de ponerle el dedo encima al presidente, la pregunta será dos cosas. Una, ¿estarán ellos también líderes de pecado, digamos, para lanzar la primera pedrada y decir, yo puedo acusar a Otto Pérez Molina sin ningún problema y sin ninguna preocupación de que mañana van a tocar a mi bando? Esa es la una. Y la segunda, si yo decido, por ejemplo, señalar al presidente Otto Pérez Molina, en este caso, ¿no?, y dar con lugar al antejuicio, ¿quién va a ser el siguiente atacado por el movimiento civil? Y yo creo que el siguiente atacado y el siguiente perjudicado es el partido líder, porque va a ser contra quien se dirija en esos momentos toda la atención. Pero también hay otro tema, y que es que aquí donde yo creo que está la paradoja del líder. Si líder no da con lugar el antejuicio, va a tener una presión horrible y muy incesante sobre ellos mismos. O sea que yo veo un escenario complicado, ¿no? La pelota numérica, se le va. Hay una correlación numérica. ¿Cuánto del caudal político duro del Partido Libertad Democrática Renovada Líder realmente ha participado de este movimiento ciudadano informado, de clases medias, urbanas, que además utiliza sus propios recursos para la movilización, para llegar a los puntos convocados, para informarse, especialmente a través de redes sociales? ¿Y cuánto de ese grupo ya efectivamente no piensa ni cerca votar por Manuel Valdizón, en comparación del rédito que le significaría a la agrupación de Manuel Valdizón empoderar a ese ciudadano diciéndole, ¿sabe qué? Pues no solo fue la cabeza de Ingrid Roxana Valdetti Elías, sino también la del presidente de la República. En un momento estoy con la licenciada Reni Marianbeck. Voy antes a las redes con Comisión Pérez Molina, que es nuestro hashtag de la noche, para que usted lo comience a utilizar. Fernando Leiva nos plantea que Hichos presida la Comisión Pérez Molina es ventaja, pues se sabe todas las mañas y mafias, y así elimina su competencia quitando inmunidad. Vamos de mal en peor en cuestión de política, nos dice Estela. También nos plantea Melvin Ramos con Comisión Pérez Molina, Baudilio Hichos, qué joyita para estar en la comisión. Seguro ya habló con Pérez Molina para saber qué color va a ser el billete. Bueno, quien ya habló, según declaraciones de Orlando Blanco Lapola, es el mismo Manuel Valdizón, según las declaraciones del jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco Lapola. El presidente de la República se reunió con Manuel Valdizón personalmente en un hotel de la Avenida de las Américas, de la Avenida de la Reforma. Así lo dijo Orlando Blanco. Yo no tengo idea de si eso es verdad. Nos dicen, queremos a Otto Pérez y Roxana Valdetti presos, no queremos más impunidad en nuestra hermosa Guatemala, fuera corruptos y diputados a trabajar,
nos dice Alejandro. Lucía Morán, con Comisión Pérez Molina, ya no más diputados, el pueblo demanda justicia, le toca al líder y al Congreso acatar la voluntad ciudadana. Raúl, con Comisión Pérez Molina, hoy más que nunca confío en los sorteos de la UEFA, la vida es una tómbola, y hace referencia a aquella canción bastante vieja de La vida es una tómbola. Y Lucrecia, con Comisión Pérez Molina, pesquisadora debe ser justa o ciudadanía será radical, es lo que nos plantea Lucrecia con Comisión Pérez Molina. Roberto nos dice, esa tómbola que usaron era la misma que usaba Blatter en los sorteos de la FIFA. Le doy la bienvenida, las buenas noches, agradeciéndole la deferencia de estar en este espacio a la licenciada Reni Marién Baker. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo tal vez quisiera hacer un poquito polémica y yo estoy mirando las cosas un poco distinto a lo de Edgar. Creo que honestamente el enfocarnos en el estar exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina nos está haciendo algo que a la larga nos va a hacer no positivo. ¿Por qué? La ciudadanía lo que quiere en el fondo es que los corruptos terminen en la cárcel, y eso significa el debido proceso y enfocarnos en casos tan paradigmáticos como la línea y el debido proceso, y que información, documento de los 200,000 documentos que hay entre lo que lleva la CICIG, entre lo que recogieron en la oficina de Luis Mendizábal y toda la información, cada uno de esos documentos se analice uno por uno. Da la casualidad que la juez Marta Sierra de Stalin solamente le da 2 meses para que presenten las pruebas al Ministerio Público y a la CICIG, cuando lo usual son 3 meses, y el nuevo juez ha mantenido los 2 meses. Yo honestamente, son 85 días para las elecciones. Creo que el estarnos enfocando en la discusión de que si la comisión aquí, que la comisión allá, y no estar presionando, enfocados en lo que realmente va a cambiar y le dar un mensaje a los corruptos, no más corrupción, que es este caso, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en lo que están jugando los congresistas, que si la comisión, que si la discusión, que si la denuncia fulano y la de sutano, los propios diputados y la propia clase política no quieren cambios, y ellos están comprando tiempo y alargando las cosas para llegar a las elecciones que deben ser el 6 de septiembre, porque así lo manda la Constitución, la primera vuelta, y aquí no ha pasado nada. Honestamente creo que lo que tenemos que enfocarnos es en el caso de la línea, porque de ahí es la razón por la cual comienza a caer Roxana Baldetti, y de ahí, según algunas elucubraciones, puede incluso llegar a caer Pérez Molina, porque al final a la población no le sirve para construir Estado de Derecho en este país que ellos se vayan a su casa, renuncien a disfrutar de los bienes mal habidos. Lo que necesita este país es ver a corruptos en la cárcel, tanto políticos como empresarios metidos en el tema de la línea, y eso significa que ese caso no es estarle exigiéndole siquiera la lista de los empresarios, no señor, lo que tenemos que exigir es un debido proceso, los tiempos correctos para que esa información se pueda analizar y que cada hoja que esté ahí sea investigada y se investigue si no es una prueba para que los corruptos terminen en la cárcel. En ese caso hay que también apuntar que hoy un juez de extinción de dominio inmovilizó 3 propiedades de Ingrid Roxana Baldetti Elías y de su esposo, incluyendo una lujosa mansión de playa, de la cual se ha hablado muchísimo, de la famosa mansión, que al punto de que hay un video donde entran las autoridades al lugar y uno de los hijos de Roxana Baldetti pues les grita: lárguense de aquí, que esta es mi casa, y que es parte pues de las cosas que se han venido platicando directamente con el caso de la línea. Estamos con Comisión Pérez Molina como nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes. Nos plantea en las redes Giovanni: Comisión Pérez Molina, mientras los diputados deciden algo, el general esconde lo que se ha robado, y nos presenta pues esta caricatura. Nos dice Darlene Franco: es increíble que pase esto en Guatemala, ladrones fiscalizando a ladrones, caso Buono, que le pongan el último clavo y al hoyo, dijo Chicola. Nos plantean también Otto Pérez Molina e Hichos, coyotes de la misma loma, qué presidentito para la comisión, hay que abucharlos igual que a la Celi, nos dice Vicky. Ese tamal ya está hecho, ya lo verán. Dulce María: tanto diputado y casualmente la mayoría son de líder nefasto. Bueno, es que ahí no es casual, ahí es una situación de probabilidad. Son mayoría. Son mayoría por mucho. Entonces era muy probable que la comisión estuviera integrada así.
casualmente, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Roxana Valdetti, que los hermanos del binomio presidencial del líder estuvieran integrando la comisión y el hermano del candidato a la presidencia del líder fuera el presidente de la comisión. Ahí era otra cosa. Estamos con Comisión Pérez Molina. Hichos va a ser en la Comisión Pérez Molina como el veneno vertido en el río La Pasión. Acabará con todo, dice Fernando. Roberto Cortés, Otto Pérez se va a tener que ir huyendo, pues Estados Unidos ya la acorraló. Y ahora, ¿para dónde va a agarrar? Bueno, hoy dio una declaración muy interesante el embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, Todd Robinson, quien aseguró que su país colabora con gobiernos, no con personas, y que pues ellos estarán colaborando con quien llegue al puesto, independientemente de si es Otto Pérez Molina, si es Alejandro Maldonado Aguirre, si llega pues ya el tiempo de elecciones y tener un nuevo presidente. Dick, lo escucho. Bueno, varias cosas. Uno, yo quiero tomar lo que decía Reni, porque estoy de acuerdo con vos, Reni, que lo importante para el país, concretamente, es la impunidad. Y el tema del Estado de Derecho es fundamental para contrarrestar este asunto. Ahora, lo que pasa es que sí escogió casos muy pomposos, pero muy difíciles. Porque acá el tema es, digamos, en el tema de la línea, ¿cuál es la prueba madre? El dinero. Ahora, ¿cómo demonios probamos dónde está el dinero? Es muy difícil porque las transacciones seguramente no se han hecho en blanco, no se han hecho en un sistema bancario transparente, ¿no? Entonces yo creo que tiene muy complicado, quizás en estos momentos llegar a probar la culpabilidad de las personas con nombre y apellido, ¿no? Que es lo que realmente quieren. Tienen efectivo, que tampoco te dice mucho. Si encontrar efectivo es un indicio fuerte, si lo quieres ver así, sobre todo considerando tu vinculación con tal o cual organización, pero de todas formas a mí me parece un indicio bastante pobre, ¿no? Entonces yo veo que en 2 meses tendrán muy difícil ellos recabar las pruebas, tendrán muy difícil probar la culpabilidad de las personas que hay. Yo veo, de hecho, en 2 meses salir a un montón de los acusados libres de prisión, sencillamente porque no hay pruebas, como en cualquier caso de los que vemos rutinariamente en el país. Y lo mismo diría para Leaks. No sé qué tanto, aunque me parece que es un caso bastante más sencillo que el de la línea, no porque sea sencillo, sino porque el de la línea es muy difícil. También veo muchas áreas grises, ¿no? Muchas áreas grises. Sin embargo, coincido con este punto, y yo lo he sostenido en ese espacio en algún momento. Yo he dicho, lo que hay hasta este momento son indicios, y a la gente a veces se le olvida un poco, ¿no? Porque es normal, ¿no? Vivimos en un país en el que nos atosiga la violencia, la corrupción, y parece ser que cuando vemos alguna noticia como esta, se nos exaspera el ánimo y salimos rápidamente a vociferar, pero se nos olvida que no tenemos nada. O sea, no hay absolutamente ninguna prueba contundente al día de hoy que vincule a funcionario público alguno, más allá de la presunción que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿no? Cuando ve un funcionario en un carro elegante o en una mansión lujosa, ¿no? Que eso obviamente es un indicio bastante fuerte de que algo raro hay ahí detrás, pero que tampoco es una prueba. Entonces yo en ese punto estoy bastante de acuerdo con Reni, que es lo más importante. Respecto de lo otro, yo creo que no deja de ser un tema menor, el asunto estratégico. Yo creo sinceramente que el tema de la procedencia de la inmunidad, del antejuicio, hay que verlo con muchos lentes estratégicos. Yo creo que Otto Pérez Molina está ganando tiempo y está ganando legitimidad. En plan, ciudadanos, pueden ustedes constatar que la Corte Suprema ha decidido dar trámite y yo me someto a la Comisión Pesquisidora, yo me someto a futuras investigaciones, y no se nos olvide una cosa. En primer lugar, hay que esperar a que la Comisión conozca el asunto, y que en segundo lugar la Comisión decida si hay o no pruebas para continuar la investigación. La Comisión Pesquisidora no va a decir que Otto Pérez Molina es culpable o no, porque no es su trabajo. La Comisión simplemente va a decir si hay veracidad o si hay indicios suficientes para vincularlo a una investigación futura. Entonces, luego de esta chibulita tan compleja que le cae al líder, porque insisto, pese a que el caudal de votos del líder lógicamente no está situado en la capital, tampoco le conviene al líder, digamos, en estos momentos ser foco de atención negativa, porque el candidato Valdizón viene repuntando y primero en las encuestas desde hace 2 años, con lo cual lo único que puedes hacer en estos momentos es bajar. Entonces lógicamente no te interesa mucho exponerte tanto para caer, aunque tampoco creo que le cueste la elección una cosa como esta, porque no es su público. Sin embargo, insisto, una vez que la comisión hipotéticamente dijese sí, Otto Pérez Molina es culpable, es que nos llegan las elecciones, nos llega la segunda vuelta, nos llega el 14 de enero, comprar y tiempo. esto se acabó. Y mientras tanto,
seguimos reclamando, yo creo, consignas bastante emotivas, bastante viscerales, pero con poco contenido de fondo. A mí, sinceramente, como ciudadano y como analista, no me satisface que Otto Pérez renuncie. A mí me da lo mismo. No va a pasar, si no somos capaces de encerrar a 30 corruptos que están defraudando millones de quetzales en las aduanas, muchísimo menos vamos a ser capaces de enjuiciar a un expresidente. Yo he planteado mi postura al respecto, coincido en que se debe de guardar un debido proceso, debe de haber valor probatorio en lo que se diga y en lo que se demuestre a través de la prueba documentada, de la prueba científica, pero a mí la preocupación en cuanto al presidente es que él ya no tiene la legitimidad, ya no tiene el poder político para responder a las demandas de esa ciudadanía. O sea, yo ya no veo que haya una legitimidad como para que el presidente plantee reformar la ley electoral y de partidos políticos, plantee y encabece un proceso de reforma del Estado que involucre cambios a la ley de servicio civil, que involucre, por supuesto, como punto inicial, ya lo decía, la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, porque es imposible que él pueda tener esa legitimidad política de cara al proceso de reforma. ¿Lic? Pero tampoco la tiene el Congreso, ¿eh? De acuerdo, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero, a ver, sí, licenciada. Mire, yo lo que les diría es, 2 meses es muy poco tiempo. ¿Por qué no estamos gritando y vociferando? ¿Por qué el juez le está dando 2 meses a un caso tan paradigmático, con 17 acusados iniciales, más el buffet de la impunidad, más 200,000 documentos? Le da 2 meses cuando usualmente son 3 meses para un pinche caso con una persona acusada. Ahí es donde comienzo a decir, aquí algo apesta. Mientras nosotros estamos ahí exigiendo, sí, que renuncie fulano, que el tema aquí, que el tema allá, eso ya es el tiempo, ellos están ganando tiempo. En 85 días son las elecciones, aquí se van tranquilitos a su casa después, y aquí no ha pasado nada. Aquí realmente el tema tiene legitimidad. ¿Para qué? Se sabe que el último año de gobierno cualquier presidente pierde poder. Él está ahí sentado, a mí me da lo mismo. Si renuncia y asciende Alejandro Maldonado, aquí lo que hay que enfocarnos es, en el caso de la línea y en el caso del IX, porque ahí es donde van a comenzar los cambios. Cuando se pruebe la corrupción, se envía a la cárcel a los involucrados y se mire funcionarios y empresarios corruptos en la cárcel. Eso es lo que va a crear Estado de Derecho y eso es al final los cambios que necesita el país. Si seguimos en la discusión de que si la comisión pesquisidora, si eso, aquí lo otro, es exactamente lo que ellos quieren al final, tenernos entretenidos en esa discusión mientras están viendo cómo limpian el caso que realmente va a cambiar la situación en el país. El día que nosotros veamos condenados con debido proceso y con pruebas esos casos, ese día los corruptos van a recibir un mensaje, y estoy hablando no solamente de los políticos, sino también de empresarios y gente que está en ONGs. El pueblo está harto y aquí el sistema va a comenzar a juzgar a la gente corrupta. Vamos a las redes, estamos con Comisión Pérez Molina como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Francisco, si se le retira la inmunidad, es fijo que en el diario La Nación saldrá líder acorrala a Pérez Molina. Una más para líder, nos dice Gustavo. Es triste ver esa alianza perversa, líder PP, pero pueden ser indicios, pero demasiado evidentes, es lo que dice Gustavo respecto a lo que planteaba el licenciado Ortiz. Danilo, a Valdizón le conviene retrasar el antejuicio, porque si Otto sale inmediatamente la protesta se va en contra de él. Y la fórmula mágica para el lago se nos olvida. Bueno, esa no se nos olvida, créame que no se nos olvida. Eduardo, y ahora, Reni tiene toda la razón, es lo que nos dice Eduardo. Para líder, uno quita la inmunidad y de todos modos no mejora su imagen. 2, mantienen la inmunidad y se degradan más. Es el análisis que hace Charlie. Ana Beatriz, totalmente de acuerdo. Sacar a Otto Pérez Molina no elimina la corrupción ni devuelve el dinero del pueblo. Primero dará el peras al olmo a que los secuaces, Congreso y Comisión den un dictamen favorable para el país. José Barrundia, la Comisión Pérez Molina es corruptos juzgando a corruptos, se van a repeler haciendo este juego de la lógica. Nos habla José. Luguichón, con Comisión Pérez Molina, la votación me pareció como una lotería de pueblo, la chalupa, el diablo, el borracho, la dama, es lo que nos dice Luguichón. Alejandro nos plantea, Guatemala despertó y la comisión va a realizar
lo que los guatemaltecos decimos y pedimos que le bajen el fuero a Tito. Nos dice Javier, depende del color del billete, seguro tratarán de dar largas, no les conviene, necesitan el status quo. Melvin, si los debidos procesos fueran eficientes, seguro ya estaríamos presionando a full las reformas a las elecciones. Y Luisa nos dice, es una pérdida de tiempo, Otto Pérez Molina es un cero a la izquierda, lo importante son las reformas a la ley electoral. Y por último nos dice Lucía, la ciudadanía está clara, cero tolerancia a la corrupción y ahora y siempre depuración total. No pararemos, es lo que nos dice Lucía. ¿Y Cortés? Sí, bueno, cerrando un poco la discusión, yo creo que hay que enfocarse en todos los frentes, ¿no? La ciudadanía tiene que seguir sus protestas, continuar con su presión, me parece que es sano, aunque yo no confieso públicamente, ¿no? Que no es porque defienda a Otto Pérez, ni mucho menos, ¿no? Que no me parece la solución, su renuncia, aunque a lo mejor sería un precedente positivo, pero no es lo más importante. Yo creo que eso quizás hay que transmitírselo a la audiencia, ¿no? No les quiero desanimar, no les quiero decir que no lo hagan, les digo que lo hagan. Sin embargo, me parece que hay cosas más importantes detrás de todo ello. De lo contrario, lo único que contaremos en 5 años es que renunció y a lo mejor él estará muy a gusto en su mansión y sus fortunas, disfrutando de todo lo que generó durante sus años de político y no cambiará absolutamente nada en el país. En segundo lugar, se nos vienen unas elecciones quizás bastante crispadas, ¿no? Más que de costumbre. Eso porque el sistema parece que está colapsando. Bueno, no parece, está completamente al borde del colapso, y yo creo que eso nos dice bastante del sistema que tenemos y de los cambios que de verdad van a significar un avance o no para el país. Yo creo que el sistema como está, me da igual que sea Otto Pérez, que sea Manuel Valdizón, que sea Sandra Torres, el sistema como va propicia absolutamente la corrupción, el despilfarro de recursos públicos, la impunidad. Sabemos que los políticos controlan las cortes, controlan el Ministerio Público, controlan la Contraloría, y bajo ese esquema no hay gobierno que aguante, ¿no? No se nos olvide, ¿no? Una vieja discusión casi desde los griegos, ¿no? Queremos un gobierno de leyes o de personas. Y esa es la discusión que está hoy, es tan simple como eso. Los problemas de Guatemala no son como los del primer mundo, en los que estamos viendo si el seguro social se puede pagar, si el estado benefactor se puede pagar. Los problemas de Guatemala son sencillos, son básicos. Tenemos que sentar las bases desde hoy de lo que queremos que sea un Estado de Derecho, porque estamos no lejos, muy lejos de acercarnos tan siquiera a ser un Estado de Derecho. Y eso es realmente la cuestión que nos mantiene a todos en la pobreza, en la miseria y en la zozobra. No Otto Pérez Molina o Manuel Valdizón. A mí no me interesa el nombre y el apellido de la persona que ocupe los cargos públicos. Me interesa mucho más cuál va a ser el esquema de reglas bajo el cual estas gentes van a interactuar. ¿Es el momento para cambiar esas reglas? Totalmente. O sea, me parece a mí ¿y por qué? Fundamental, porque es la primera vez y quizás la única vez en años que la ciudadanía tiene plena conciencia de los problemas. Bueno, entonces ahí estamos legitimando en buena medida el trabajo que el ciudadano sí está haciendo en las calles. Vámonos a las redes. Quizás en lo que el licenciado no coincides en el planteamiento del problema inicial, pero en la presión ciudadana, totalmente, ahí es donde coincide, para que nos entendamos de a poco. Vámonos a las redes, tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche, Comisión Pérez Molina. Nos dice Jeff, Comisión Pérez Molina, mejor que se quede viendo cómo cae su imperio de corruptos. Nos plantea Haroldo. Reni Mariane, ¿y quién dijo que saliendo Otto Pérez se termina la corrupción? Luego de su renuncia, vamos por las reformas. Enrique, este es un circo armado para evitar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y poder aplicarla. José, nos plantean, deberían de hacerlo, el pueblo lo exige y nada debería de temer. El que nada debe, nada debería de temer, es lo que nos plantea el licenciado Reyes. Diputado cuestionado para un presidente cuestionado, tal para cual, es lo que nos plantean. Tenemos más mensajes con nuestro hashtag de la noche. Carlos nos plantea, hay que centrarnos en Otto, hay que centrarnos en la reestructuración del Congreso. Susi, este señor ya no tiene voz ni voto en el Congreso, hagan su trabajo de verdad. Es que nadie de los que está allí en el gobierno son capaces ni quieren reformar nada, si no es a su conveniencia. Fernando, aunque Comisión Pérez Molina es desgastante que siga Otto Pérez Molina desacreditado los valores mal aprendidos y tergiversados en el ejército. Lo que dice Fernando. Carlos, es que Comisión Pérez Molina, es que importa si sigue Otto Pérez Molina, ¿para qué va a continuar? Hay que evitar que tenga inmunidad hasta el 2020, es lo que plantea Carlos, refiriéndose por ejemplo al hecho de entrar a el Parlamento Centroamericano.
Carmen nos dice: ¿qué firmas en la comisión? Corruptos juzgando a otro corrupto. Además, ya habían acuerdos entre PP y líder. Sergio, ¿cuál ha sido la postura de la CICIG en todo esto? No ha dado declaraciones, es más, no estaba el comisionado en Guatemala, estaba afuera, licenciada. Tal vez yo quisiera como ampliar un poco mis ideas. Mire, comienza en el caso y entran a la oficina de Luis Mendizábal. Yo quisiera saber qué papeles y qué pruebas habían en esas cajas que salieron. Perdone, pero si yo tengo esas pruebas, hay que comenzar a revisarlas para ver a quién más puedo agarrar. Y estoy volviendo al tema de que cómo es posible que el juez les da solamente 2 meses para este caso tan paradigmático para los guatemaltecos, para generar el cambio de decir no más corrupción, el pueblo está harto, cuando lo usual para cualquier caso miserable es 3 meses. La pregunta es, ¿qué están cocinando de que solamente les da 2 meses? Los 2 meses se los dio Marta Sierra de Stalin. Ya sabemos que después terminó metida con el tema del bufete de la impunidad. ¿Y por qué este juez les dice no, solamente 2 meses? ¿Qué es mientras nosotros estamos, que si la comisión postuladora, que si esto, que lo otro? ¿Ustedes creen realmente que los políticos y el sistema se van a quedar sentaditos, callados, viendo cómo les estamos exigiendo cambios? Ellos están jugando su juego. Y para mí, esto de que renuncie y que la comisión postuladora es una bomba de humo, mientras no le estamos prestando atención al debido proceso y los tiempos correctos para la investigación del caso La Línea, porque al final la corrupción no va a terminar si cambia fulano, sutano o perencejo. La corrupción va a comenzar a bajar cuando los incentivos cambien, y eso significa que comiencen a ver que los corruptos terminan en la cárcel, y eso es al final lo que realmente va a cambiar los incentivos en este país y va a comenzar a generar cambios como la ley de partidos políticos. Perdón, pero mientras nosotros estamos discutiendo el tema de la comisión postuladora, de la comisión pesquisidora, no estamos hablando de los cambios a la ley. ¿Qué es lo que estuvieron discutiendo esta semana en las comisiones? O sea, están jugando, nos están lanzando bombas de humo para que nosotros nos distraigamos pidiendo la cabeza de esta persona que ya no tiene ninguna credibilidad, pero que sigue siendo el presidente. Mientras nos decimos que caiga la persona porque estamos personalizando el asunto, no estamos mirando los procesos y el sistema, y el sistema es lo que hay que atacar. De todas formas, con todo lo que coincido contigo, Reni, también te repito, y le repito a la audiencia, yo no sé qué tan inteligente o qué tan acertada fue la movida de ajedrez de CICIG de salir ahora mismo con el caso de La Línea, considerando lo difícil que es probar, al margen de los 3 meses, porque estoy de acuerdo, encuentro papeles, encuentro indicios, ¿no? Como un abogado sabe, ¿no? La fase que tienen ahora mismo es para formular la acusación, pero ya tuvieron un tiempo de 1 año para la fase preparatoria, y en esa fase preparatoria uno recaba las principales pruebas, que son las vinculaciones de los pagos. ¿Las tendrán? Yo creo que no, porque si sigues mala, no, porque es muy difícil. Es que, recapacitemos, estamos hablando de millones de quetzales absolutamente movidos en efectivo probablemente, a lo cual la CICIG no va a tener la posibilidad de probar de una forma o de otra hacia dónde se movieron esos fondos. Sin la prueba, digamos, del recurso del dinero, que es básicamente el cuerpo del delito, tenemos sumamente complicado probar la participación de X o Y. De hecho, y lo digo también acá en este espacio, incluso las estimaciones que la CICIG hace de los montos de recaudación omitidos son bastante, digamos, avesados, ¿no? Porque ¿qué puedo saber yo? Yo puedo especular con base a las escuchas, ¿no? Y decir, bueno, esta gente se habla y se componenda para mover mercadería, para transmitir dinero, pero más allá de eso tampoco sé mucho, ¿no? Y recordemos, ¿no? Yo insisto, ¿no? El adagio lo he repetido aquí 45 veces, ¿no? Así como 100 conejos no hacen un tigre, 1000 presunciones no hacen una prueba. Y muy feo me parecerá a mí encontrar dinero en efectivo, pruebas, cajas, pero eso tampoco me termina a mí de cerrar, e insisto que si sigue ahí, yo creo, a lo mejor un intento un poco apresurado de presionar al gobierno con su renovación, la tiene muy difícil, y al margen de los 3 meses o 2 meses que le han dado, 1 mes o 2 no te hacen diferencia, por ejemplo, para llegar a probar si hay una cuenta en Panamá que tenga una cantidad de fondos que se transfirieron de X a Y persona, o si Islas Caimán, o no sé dónde meten la plata ahora con el tema de lavado. Y ese yo creo que es el punto central. Yo sinceramente vaticino que si nada extraordinario pasa, el caso de La Línea se va a caer. El caso Pisa X no sé, porque es un caso, digamos, completamente distinto en su dinámica, pero el caso de La Línea yo creo que depende de un hilo, y creo que CICIG lo sabe.
lo sabe, no solo por digamos las presiones tan fuertes que hay del lado judicial, que Reni, eso hay que decirlo, y admiro el valor y la valentía de decirlo al aire, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque es verdad que lo hubo. Pero al margen de eso, yo veo un caso 60% perdido, 40% ganado. Sinceramente. Hay que entender una cosa, que, a ver, la inmovilización, por ejemplo, de las cuentas bancarias y de las propiedades inmobiliarias de Ingrid Roxana Valdetti Elías son independientes al caso de la línea. Eso es. No son correlacionadas. Por eso es que no existe una denuncia penal en este instante en contra de Roxana Valdetti por ese caso. Ahí la investigación corre a cuenta de un juzgado de extinción de dominio, que es totalmente otra cosa, totalmente otro rol. Que ella apoyó y ella presidía. Y exactamente, me quitaste las palabras, me quitaste la palabra a la boca. Usted, vamos con los mensajes que tenemos en cola, porque estamos con Comisión Pérez Molina. Iván Salazar, el sistema no lo han pervertido personas. ¿Cuánto tiempo tardarían en encontrarle la vuelta a nuestro sistema? Yo le digo una cosa, no mucho. Es que ese es el problema. Mientras pensemos en que todo es un cambio de la cabeza, como dicen muchos de los aspirantes a la presidencia de la República, si la cabeza está sana, todo el cuerpo va a estar sano. No necesariamente, es mucho más complejo que eso. ¿Por qué no se logra reunir quórum para las reformas de las leyes? Tiene razón la licenciada, nos están dando larga nada más. Wichis nos dice, están usando el antejuicio y todo ese truco político para parar las reformas a la ley. Pedro, ¿y la vice dónde está? Que alguien me explique. David nos dice, no se debe de minimizar los crímenes cometidos diciendo que Otto Pérez ya no importa y que tiene que pagar por su crimen. Es correcto. Es que yo creo que nadie está minimizando el crimen. Él debe de ser responsable. Yo creo además que tiene una responsabilidad política absoluta en estos dos casos. No solo penal, una responsabilidad política administrativa por las designaciones que hizo como presidente de la República. El doctor Hernández, Comisión Pérez Molina, toda la clase política gobernante y sus cómplices se resistirán al harakiri político que la coyuntura exige. Jacqueline, lo que vamos a conseguir es quitar la palabra al presidente ligado al nombre de Otto Pérez Molina. Hace rato que ya no manda en el país, dice Jacqueline. Y Ana María Sánchez nos dice, sin importar que haga Comisión Pérez Molina, quedará en evidencia ante el pueblo. Lo importante es reformas al sistema. Lo cerramos, licenciada Reni Marián. Mire, creo que aquí el tema no es la persona o la cara, es las reformas al sistema. Y hay que estar claros que aquí los que están enquistados van a jugar chuco y cualquier cosa que puedan hacer para distraernos. Nos van a estar lanzando bombas de humo. Y lo importante es no quitar la presión sobre el caso de la línea. Yo difiero de Cobán, habría que preguntar qué había en esos documentos de Luis Mendizábal, y yo sí pelearía y le exigiría al juez que le dé los 3 meses, que es lo usual. Y eso es lo que deberíamos de estar exigiendo, porque al final, ¿qué es lo que va a cambiar al país? Ver a los corruptos en la cárcel. Y ese caso es paradigmático, igual que el del IX. Entonces tenemos que exigir los tiempos correctos y no estar, quiero la lista de las empresas. No, yo quiero pruebas. Yo, igual que mucha gente de Guatemala, los que estamos hartos de la corrupción, queremos que con debido proceso los corruptos terminen en la cárcel. Y eso significa cambiar el sistema. Y no hay que permitir que nos estén lanzando bombas de humo, porque en lo que discutimos comisión pesquisidora, ya nadie está hablando cuáles son las discusiones de la ley de reformas partidos políticos y qué es lo que está sucediendo. En eso tenemos que enfocarnos. Hay que quitar un poco, tal vez, el hígado y la rabia que tengamos a lo que en este momento significa para nosotros Pérez Molina, y ver cómo hacer los cambios al sistema para que los corruptos terminen en la cárcel. Hasta aquí llegamos con Comisión Pérez Molina. Vamos a la pausa, tenemos deportes y noticias, y al regresar entramos en la fase de conclusiones. Este segmento fue cortesía de Curvo Degua, los techos curvos de Guatemala. Rosario está inconforme, el licenciado Ortiz, ahí con el empate de la selección nacional ante el representativo nacional de Bermuda en condición de local. Se fue la luz en el Nacional Mateo Flores. Entremos a la ronda final. Por cierto, somos Trending Topic esta noche con Comisión Pérez Molina. Licenciada Reni Marián, gracias.
Muchas gracias. Yo quisiera dejar un mensaje final. Las reglas del juego en este momento es la Constitución de la República y yo quisiera preguntarnos a todos cuántos de nosotros hemos leído, por ejemplo, cuáles son las atribuciones del Congreso, sus responsabilidades y hasta las prebendas de los diputados, porque sobre eso tenemos que, y obviamente del presidente y la vicepresidenta, sobre eso tenemos que comenzar a trabajar en los cambios a la ley de partidos políticos y obviamente esto debiera ser nuestra Biblia. Y hay que ver qué cosas hay que hacer cambios, porque la primera batalla es ahorita, pero lo siguiente es ver los cambios a la ley de partidos políticos y ver los cambios incluso que hay que hacer a la Constitución en un marco de reglas generales del juego, no en este momento, pero tarde o temprano va a darse. Licenciado Ortiz. Sí, también como parte informativa para quienes a lo mejor no conocen, uno asume a veces que la gente conoce el tema y a veces mucha gente no conoce. En estos momentos recordemos como conclusión que el Congreso tiene que, bueno, ya alguna vez nombrar la comisión pesquisidora. Esta comisión se encargará de estudiar la participación o no de Otto Pérez Molina. Citar a las partes. Citar a las partes, escuchar a las gentes que digamos acusan y creen que Otto Pérez Molina tiene algo que ver con los delitos que se le imputan. Pero después de eso no nos olvidemos, el Congreso, en caso de que la comisión pesquisidora diga que sí hay participación, tiene que conocer y votar a favor con 2/3 de la mayoría de diputados, o sea, 105 votos. Si procede o no, 105 votos, y posteriormente se procedería contra el presidente, solo como nota informativa. Y luego, cerrando el tema, me adhiero a algunas cosas que dice Reni. Creo que es muy importante que la ciudadanía a este punto de las protestas comience a ampliar un poquito sus demandas, más allá de la renuncia, que lo sigan pidiendo, estoy de acuerdo, me parece sano y libre el ejercicio del pensamiento, pero que no se les olvide que sin un cambio clave y concreto a la ley electoral, esto no va a cambiar. Y también hago un llamado a la ciudadanía de que haga un esfuerzo adicional, un poquito de esfuerzo en informarse, porque no hay una propuesta de reforma a la ley electoral, sino que hay muchas. Hay una a la que ya se le dio dictamen favorable en comisión de, bueno, en 3 lecturas, e incluso se pidió una consulta a la CC, todo ha sido positivo, sobre esa se va a comenzar a trabajar y ahí es donde hay que ver cuáles serán efectivamente las reformas que se le hagan al proyecto de reforma. ¿Y cuántos la conocemos? Yo quisiera dejar eso en el aire. ¿Cuántos hemos visto al menos uno de los anteproyectos? Yo no he tenido acceso a ello y no lo quieren soltar. Usted los pide y no los quieren soltar. Hay uno que sí, pero... Cerremos los mensajes muy rápido antes de irnos al resumen. El doctor Hernández nos plantea, por ley, los cambios no pueden aplicar en estas elecciones, eso es correcto. José Soto, porque ya se hizo la convocatoria, miles de millones no desaparecen por arte de magia, nos dice José. Edgar René, al menos que la presión social se enfoque contra el Congreso y exigir castigo contra los implicados. Iván, según el Ministerio Público y la CICIG, si no tuvieran pruebas no hubieran solicitado capturas. Lo que dice Iván es correcto. Y Edgar, el plan del Congreso es que este tema desgaste las solicitudes mayores. Vámonos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños.